Imagínate que un genio mágico te cumpliera todos tus deseos para la casa de tus sueños. Hola, ¡Wow! soy el genio de Trasmuro y vengo a concederte la casa de tus sueños. Ok. Quiero que tenga enchufes por todas partes. Además, que tenga un bar en el que tenga una super tele, una barra, una iluminación increíble. Con el mejor sistema de sonido, sí, el mejor sistema de sonido. Y que tenga una piscina larga, que se junte con un jacuzzi, que sean prácticamente el mismo, desde donde pueda salir al baño y que pueda salir desde mi habitación al jacuzzi que se vuelve piscina. ¿La quieres clásica o moderna? Las dos. Quiero que sea clásico y moderno, que estén juntas pero no revueltas. Hecho. Acompáñenos a conocerla. Nos encontramos en Campeche, un estado vecino de Yucatán con una historia impresionante. Desde sus murallas para protegerse de los piratas, Llévele, clon casi original. hasta calles en formas de laberinto para desorientar a los invasores. Y en la actualidad es una de las ciudades patrimonio de la humanidad por su arquitectura colonial tan bien preservada. Lo primero que nos llama la atención es la diferencia que tenemos entre la propiedad y el nivel que tenemos en la calle, en donde nos encontramos con una banqueta de casi 1 metro de alto, a la cual tenemos que subir con estos escaloncitos que incluyeron por acá. Esta propiedad fue diseñada y construida por unos arquitectos expertos en el INAH. Para quien no sepa, el INAH es el organismo gubernamental encargado de velar por los monumentos y edificios históricos en México, para asegurarse que siempre se vean así de bonitos como todos los de alrededor. Aquí en Campeche son particularmente exigentes. Y esto se entiende, ya que Campeche es una ciudad patrimonio de la humanidad declarada por la UNESCO desde el año 1999. De hecho, la UNESCO año tras año le da su lanita para garantizar que tanto las calles, fachadas y la armonía de esta ciudad se mantenga. Incluso podríamos decir que el gobierno es dueño de las fachadas, ya que ellos son los que eligen el pantone de colores que puedes utilizar en estas. Aquí nos encontramos en una propiedad con 9 metros de frente por 30 metros de fondo, en donde le caracteriza ese tono verde que prácticamente atrae la mirada, en donde decidieron mantener la herrería y la carpintería que se encontraron al momento de adquirir la propiedad, restaurarle para darle una segunda vida y enmarcarlos con esos detalles blancos que tenemos tanto en las ventanas como en la puerta. Un dato curioso es que toda la construcción, tanto materiales, escombros y todo lo que se requirió, tuvo que entrar por esta pequeña puerta, e incluso a horarios poco convencionales. A ver, espera. ¿Qué? Espera, alto, no. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera, porque no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro. Qué amplio se siente. Y es que eso es gracias a los techos que tenemos acá, con 4 metros de alto. Oigan, y nos dijeron que esta casa es para disfrutar descalzo. Así que con su permiso, me voy a quitar las chanclas. Esto es debido a que a lo largo del recorrido nos iremos encontrando con diferentes formas y texturas en el piso. Nos da la bienvenida este espacio, esta sala que funge como recibidor, la cual se encuentra enmarcada de manera perfecta por estos pisos de pasta, los cuales son los originales y quedaron preciosos, hasta en los tonos combinan. A un costado tenemos esta puerta, la cual nos da acceso hacia una recámara que actualmente sirve como espacio de almacenamiento. Aquí es en donde los dueños dejan sus cosas cuando se van de vuelta a casa. Sin embargo, esta se encuentra muy bien conectada tanto con este recibidor como con la recámara principal. Conceptualmente, esta casa se divide en la parte tradicional o la parte monumento, que busca hacerle un homenaje a la historia de Campeche y también por temas de INAH, y la parte nueva, el cual tiene unos toques de modernidad y está más adaptada a la vida actual. Y curiosamente, se integran de una manera muy particular, ya que esta está una junto a la otra, pero no chocan. Ahorita van a ver a qué me refiero. Por acá tenemos este enorme arco, el cual sirve para
dividir la sala de este comedor, en donde vemos el grueso de los muros. Aquí tenemos más de un rojer de ancho, como 1.27. Está increíble. Ya nos deja ver lo antigua que es esta propiedad. Vemos también estos acabados, los cuales parece como si fuera chucum, pero no lo es. Este es un material hecho a base de cal, una cal fina, lo cual permite que las paredes respiren y con ello disminuir problemas de humedades. Al mismo tiempo que le dé esta textura como si fuera un acabado, la verdad quedó padrísimo. Vemos que este espacio está bastante bien iluminado a pesar de tener pocas ventanas. Esto lo lograron gracias a los vitroblocks que tenemos en el techo, tanto en esta sección como en la primera que vimos al principio. Al momento de llegar a la propiedad se encontraron con estos dos nichos que tenemos aquí a los costados y con el que tenemos allá arriba. Recordemos que Campeche es un lugar muy religioso. Aquí fue en donde se auspició la primera misa de todo el continente americano. Fun fact, Campeche. Este es el primero de los dos comedores que tenemos en esta propiedad. Ahorita van a ver el segundo, estoy seguro que les va a encantar. Y por acá tenemos acceso a la recámara principal. Vamos a conocerla. Una recámara principal bastante amplia, a la cual nos da la bienvenida a los tradicionales pisos de pasta. Estos ya se encontraban en la propiedad, estos son los originales. De igual manera, las vigas que vemos en los techos son las originales y únicamente tuvieron que reemplazar las viguetas que cruzan de manera perpendicular. Oigan, y miren esta obra que tenemos por acá. Prácticamente es un monumento al descubierto. Esta pared de mampostería, la cual dejaron de esta forma, que nos deja ver una radiografía del proceso constructivo que se empleaba en este tipo de casas. Además nos contaron que para hacer este tipo de acabados es todo un reto y un proceso artesanal en donde tienes diferentes tipos de piedras que se van acomodando según sea su forma para al final obtener como resultado esta belleza. Quedó padrísimo, además enmarca de manera perfecta la cama acompañado de esas dos lamparitas colgantes. Muy bien ahí. Eso es. Ahora es arte. Por acá, mi parte favorita de la habitación. Tenemos este jacuzzi, el cual genera este espacio lo suficientemente privado, pero al mismo tiempo muy bien integrado con la piscina que se extiende hacia la parte social. Está increíble. Además, vean cómo enmarca casi de manera poética esta vista con el claro de la puerta hacia la escalera que tenemos al fondo, el cual es una belleza y ahorita lo vamos a ver. De igual manera, aprovecharon para incluir este ventanal o esta puerta corrediza que nos conecta directamente con el baño, eliminando una pared. Es más, vamos a verlo desde adentro. En este baño incluyeron una meseta de cemento blanco pulido acompañada de esta bateíta que quedó padrísimo. A mí me encanta esta técnica. Por acá tenemos la regadera, en la cual les había comentado de esta puerta. El objetivo es que podamos tener una experiencia completamente diferente al ducharnos, eliminando prácticamente esta pared, integrándolo con el jacuzzi privado que veíamos hace un momento. Está padrísimo. Y si quisiéramos, también podríamos cerrar para tener la privacidad que cualquiera requiere gracias a este esmerilado. Me encantó. Continuemos con el recorrido. Llegamos a la cocina. Este es el primer espacio en el que no incluyeron los pisos originales. Aquí vemos que utilizaron un piso en un tono verde botella, también mosaicos de pasta, pero en otro tono completamente diferente, haciéndole homenaje al nombre de esta casa. En los costados vemos que utilizaron estas mesetas y área de almacenamiento, el cual hicieron a base de concreto blanco pulido y recubrieron posteriormente con este sellador, es por eso que tiene este brillo. Y habrán notado que aquí tenemos una altura completamente diferente a los espacios anteriores. Aquí tenemos 3 metros de alto y nos contó el arquitecto un dato bien curioso. Si tú te paras en la entrada, podemos ver cómo poco a poco va bajando el nivel de las diferentes crujías. La primera con 4 metros, la segunda con 3,70 y esta con 3 metros. Aquí a un costado aprovecharon el claro de la puerta que antes conectaba la cocina con el baño para incluir el refrigerador y así con esto evitar que este resaltara del resto del mobiliario. De este otro lado tenemos esta estufa, la cual es una estufa industrial lista para preparar alimentos para todos los huéspedes que se hospeden en esta casa. Y es que esta casa se encuentra listada en Airbnb, así que si están pensando en darse una vuelta por Campeche con la familia o los amigos, les recomendamos echarle un ojo a esta propiedad. Les dejamos el link en la descripción.
A partir de aquí comienza la parte nueva de la casa. Y eso se deja en evidencia por varios aspectos. De entrada, mantuvieron este muro, el cual está completamente al descubierto y deja ver esa mampostería y método constructivo de hace muchos años. Esta corresponde a la parte del monumento. Es por eso que lo dejaron así. Algo súper interesante es que la parte vieja no llega a colindar con la parte nueva, es decir, con toda esta nueva estructura. Y lo podemos ver claramente en el borde que tenemos por acá. Nos recordó muchísimo a Casa Deco, la primera casa que recorrimos, en donde teníamos un baño flotante, que era la estructura nueva, y no llegaba a tocar con la estructura original de la propiedad. Sin embargo, aquí, más allá de ser un concepto arquitectónico, lo tuvieron que hacer por requerimientos de Lina. Ya vieron que les dije que eran más exigentes. Eres cruel, pero justo. Por acá incluyeron este comedor de hasta para 8 personas, el cual se ve precioso con esa mesa de parota. La verdad es que todo lo que vemos en esta casa está súper bonito. Y nos contaron los dueños que utilizaron muchos productos artesanales de manos campechanas. Tal es el caso de estas lamparitas que tenemos por acá, estas lámparas colgantes, las cuales están hechas a base de bejuco. En la parte del piso incluyeron un piso de concreto blanco pulido, el cual resulta muy fresco para estos climas cálidos y que lo complementaron perfectamente con estas piedras de río, las cuales son toda una experiencia sensorial para los pies. Es como si te las estuvieran masajeando mientras caminas por ellas. Se siente rico. A un costado mío podemos ver este muro, el cual a lo lejos se nota la diferencia no solo en los tonos que tenemos, sino también en el volumen. Y este muro, no me lo van a creer, aquí en lugar de usar tabla roca, que sería lo que comúnmente se utilizaría por temas de presupuesto y facilidad, aquí usaron masilla y emparchado, el cual posteriormente recubrieron con este acabado tipo chucum, el cual es un quimiplaster que incluyeron en 2 tonalidades diferentes. Esta parte que tenemos acá abajo, la cual es un poquito más café, y la que tenemos arriba fuera del volumen, el cual es un tono un poco más claro, un poco más blanco. Vemos también que los delimitaron padrísimo con esas luces LED que van prácticamente de un lado a otro. Al fondo de esta pared nos encontramos con una puerta, la cual es un baño que da servicio a esta zona. Ahorita lo vamos a conocer. Por acá tenemos esta salita súper cómoda que termina de decorar y de complementar con el espacio ideal para pasarla bien. Venir a relajarse en un día de vacaciones o bueno, simplemente venir a conocer Campeche. Y qué mejor también que tener una barra para recibir a los amigos en la cual vemos que tiene todo lo que necesitas. Empezando por una súper pantalla para ponerte un partido o un concierto. ¿Por qué no? Un maratón de Trasmuro, en donde va más allá de lo visual. También incluyeron un sistema de sonido, el cual nos permite tener una experiencia completamente inmersiva en lo que estemos disfrutando. A esta barra además la adornaron muy bonito con esas tiras de luces LED que prácticamente se encuentran escondidas adentro del colado, pero que de noche genera una sensación y unos detalles verdaderamente hermosos. Ahí les dejamos unas tomas para que lo vean. Y vengan, les quiero enseñar el baño. Vemos que en la puerta del baño respetaron las tonalidades que tiene la casa, utilizando un tono madera. Esta no es madera, de hecho es aluminio, pero se ve muy bien. Hasta la madera es de metal. Y vemos como aquí tienen un método que me encantó. Incluyeron esas celosías en la parte de arriba. Esto permite dar ventilación a este espacio, haciéndolo más fresco, y por si no fuera suficiente, incluyeron también un aire acondicionado de 12,000 BTUs. Eso es pensar en todo. Continuemos con el recorrido. Llegamos a la piscina. Una piscina con unas dimensiones súper cómodas, con 10 metros de largo por 1,5 metros de ancho. Además, miren qué bonita se ve, cómo prácticamente se integra con el jacuzzi y remata con la habitación principal. Esta fue todo un reto de realizar, ya que recordarán, como les dije al principio, que todo el material de esta obra tuvo que entrar y salir a través de la pequeña puerta que nos dio la bienvenida. Pues acá no pudieron utilizar maquinaria y tuvieron que hacerlo a mano. Phil Barrera. Lo cual resultó muy complicado, pero al final valió la pena el resultado. En esta vemos que también incluyeron esta tira de luz LED, la cual le da ese tono de elegancia e incluso de noche un tono algo místico. Y de día, vean qué bonitas se ven estas plantas, toda esta vegetación que incluyeron aquí a un lado, el cual de nuevo nos recuerda el nombre de esta casa, Casa Verde, y que quedó padrísimo. Oigan, y no me lo van a creer, pero aquí también hay bocinas. ¿Ya las vieron? ¡Muy bien! Incluyeron estas bocinas con forma de piedra, las cuales son muy discretas, pero están en el lugar correcto para poner el mejor ambiente.
Y de este lado llegamos a una de mis partes favoritas y de los principales monumentos de esta casa, la escalera. Esta escalera fue inspirada en la obra de Juan O'Gorman, donde desde arriba podemos ver perfectamente esta forma de espiral, pero de frente vemos ese estilo curvo que tanto caracteriza a este artista. Ese estilo curvo que caracteriza a este artista. Y chequen qué gran detalle. Yo al principio no entendía qué era lo que me llamaba la atención de ella, además de que está hermosa, pues es que debajo de los peldaños estos se encuentran huecos. Normalmente una escalera luciría de esta forma. Sin embargo, en esta decidieron dejar completamente hueca la parte de abajo para dar este efecto, lo cual nos hace ver que fue un proceso bastante artesanal. La verdad es que quedó padrísima. La decoraron perfectamente bien con esta tira de luz LED, la cual está incrustada al barandal y que le da ese toque de elegancia. Y desde arriba, wow, se ve increíble. Es más, vamos a verlo. Nos recibe a esta planta alta este largo pasillo que conecta con las dos habitaciones que tenemos por acá, las cuales son prácticamente espejo una de otra y con el espacio suficiente para hospedar a todos nuestros familiares o amigos. Vamos a conocerla. Esta es una habitación bastante amplia, en ella tuvieron el espacio suficiente para incluir 2 camas matrimoniales y en donde de nuevo vemos ese acabado de Kimiplaster a 2 tonos, como el que teníamos abajo, solo que ahora vemos en la parte superior este claro, en la parte de abajo un poquito más cafezoso u oscuro, y además este de abajo simula como si fuera la cenefa. La verdad es que quedó padrísimo. De este otro costado nos encontramos con este mobiliario fijo. Este es un escritorio para poder asentar la tele o el día de mañana traernos la silla e instalarnos con la computadora. Cada uno de los cuartos cuenta con su propio baño. Por acá tenemos este baño al cual nos da la bienvenida esta puerta corrediza, muy eficiente ya que al no ser abatible no nos roba espacio, y de carpintería que queda perfecto con los tonos de esta habitación. Y por acá tenemos este baño, un baño muy bien iluminado gracias al tragaluz que tenemos en la parte de arriba y en donde le dieron continuidad también a ese acabado a doble tono que teníamos en la habitación. Aquí a un costado decidieron aprovechar el espacio e incluir este closet. Y del otro lado de esta pared nos encontramos con otra habitación igualita a esta, pero en espejo. Oigan, y si están gozando de este contenido en el que vamos recorriendo casas que son verdaderos monumentos históricos traídos a la vida moderna, no se pueden perder el siguiente capítulo, que estamos seguros de que les va a encantar. Y nos vemos la siguiente ocasión, detrás del muro.